querido deán de la catedral, superiores de los seminarios mayor y menor, queridos seminaristas, queridas familias de los seminaristas y fieles todos, devotos de la Inmaculada. Feliz día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ayer vivimos una vigilia inolvidable en nuestro seminario, con la tradicional imposición de las becas a los seminaristas, un día entrañable en el que del fondo de nuestro corazón salieron cánticos y gritos también dirigidos a nuestra madre, llamándole guapa. Se lo dijimos de todo corazón. No sé si desde aquí abajo, desde Orihuela se escuchó, aunque yo creo que a algunos petardos y castillos allí ya se escucharía, ¿no?, que se lanzaban desde el cerro del seminario. Sí, era una alegría desbordante la que vivimos. Y os voy a decir que cuando yo era mi primera experiencia, mi primer día de la Inmaculada, justamente cuando se cumplía, por cierto, casualmente no, providencialmente, digámoslo, se cumplía un año de mi nombramiento como obispo de Orihuela, y la Virgen Inmaculada me regalaba, ¿no?, nos regalaba esa vigilia inolvidable. Y cuando participábamos de esa alegría colectiva, yo recordé que había enviado en el día de ayer a redes sociales una imagen de María rodeada de la belleza de la creación, mostrándole a ella como lo más bello entre toda la creación, con la siguiente reflexión: la belleza es una promesa de felicidad. La belleza es una promesa de felicidad. ¿Qué significa esto? Es que la belleza de María no es meramente una belleza estética, no es una belleza estética, es una belleza reveladora de una bondad, de una santidad y de una verdad. Esa belleza custodia una santidad, refleja una santidad que está sustentada en una verdad, en que solo Dios es santo. La belleza de María no es apariencia, es aparición, que es muy distinto. Es aparición, porque en ella aparece el misterio de Dios reflejado en su rostro. Entonces, cuando nosotros cantábamos a María y la llamábamos guapa, no sé si éramos conscientes, ¿no?, de que estábamos siendo movidos por el don del Espíritu en esa contemplación, porque contemplar la Inmaculada nos llena de esperanza en que Dios obrará en nosotros el milagro de la santidad. Sí, verla es reafirmar la esperanza en que Dios va a obrar, está obrando el milagro de la santidad. La santidad es un milagro, pero la paradoja es que es un milagro que está en nuestra mano, porque Dios te lo ofrece. Y entonces es importantísimo en este Día de la Inmaculada, si la santidad es un milagro que Dios ha obrado en María y que por otro camino quiere obrar en nosotros, y si se trata de no poner obstáculos y colaborar con ello, será muy importante tomar conciencia de cuál es el escenario, conocer el terreno, conocer el territorio, porque para llevar adelante una empresa, para llevar adelante una batalla, es importantísimo conocer el terreno en el que se está desarrollando, ¿no?, esa historia de salvación en nosotros. Entonces, ¿cuál es ese descubrimiento, esa toma de conciencia que la Inmaculada Concepción quiere en la que hoy crezcamos? Ella es la nueva Eva. Por lo tanto, es importante que caigamos en cuenta de lo que supone el pecado original, que es el territorio, el escenario en el que nosotros tenemos que llevar a cabo el camino de la santificación. ¿Qué es el pecado original? ¿Puede heredarse acaso un pecado? ¿No es responsable cada uno de lo suyo? ¿Qué tengo que ver yo con lo que hicieron quienes me precedieron o con lo que harán los que vengan después? Esta es la forma
este es el pensamiento del hombre de nuestro tiempo, ¿no? Que tiene una conciencia individual, somos individuos y somos sujetos autónomos y pensamos así. ¿A mí qué me estás contando? De un pecado original. Esta es la mentalidad del individuo. Cierto que tenemos una responsabilidad personal propia e intransferible, pero es igualmente cierto que no somos individuos, somos personas sociales y estamos vinculados. Vaya que sí estamos vinculados. Basta recordar lo que dice Romanos en su capítulo 5. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre, por otro hombre, entró la gracia. Por lo tanto, estamos vinculados. Si no tuviésemos ese vínculo entre nosotros, la redención de Jesucristo no hubiese tenido efecto en nosotros. Lo cierto es que estamos vinculados. El género humano está vinculado, mal que nos pese, aunque no queramos reconocerlo. Estamos también vinculados en el designio de Dios, en nuestras relaciones sociales. Somos familia, no somos individuo. Hasta el punto de que nos transmitimos recíprocamente el fruto de nuestras oraciones. Decimos, reza por mí, te encomiendo. Ante la Virgen he rezado por ti, porque nos sabemos vinculados. Y los méritos de las buenas obras que haces tú sirven a tu hijo, o sirven a tu esposa, o los que hace un sacerdote sirven. Hay una comunión entre nosotros, para bien y para mal. Si esto es así, no es tan difícil entender que también acontece esto en el misterio del mal. Por eso podemos heredar de alguna forma el mal de quienes nos precedieron. Por ejemplo, leía un sacerdote jesuita del este de Europa, Tomás Spildik, que fue nombrado cardenal por San Juan Pablo II, ya falleció. Y él puso un ejemplo que me pareció pues muy pedagógico, porque también a veces necesitamos recurrir a la pedagogía para aproximarnos a los misterios de Dios, ¿no? Y él ponía el ejemplo de un hijo que él decía: he heredado la pobreza de mis padres. ¿Y a qué se refería? Pues a que sus padres habían sido alcohólicos y habían perdido todos sus bienes con la bebida, con el vicio de la bebida, de forma que ese hijo se había visto privado de sus bienes. Cuando sus padres fallecen, él dice: he heredado la pobreza de mis padres, en el sentido de que sus padres dilapidaron, ¿no?, pues los bienes de esa forma. Y además no solo eso, sino que también las situaciones dramáticas que él había vivido habían dejado profundas huellas en él, incluyendo la tentación del recurso a la bebida en los momentos difíciles. Pero, siguiendo este ejemplo, esta metáfora, este joven tiene la gracia de que la hermana de su padre es una mujer buena, es una mujer de bien, que tiene recursos suficientes, que se apiada de él, y al morir sus padres le entrega a él, a su sobrino, los bienes, le compensa, ¿no?, de los bienes con los que se ha visto privado. Eso sí, se los entrega moderadamente, sin derroches, consciente de que ese chico, con las heridas, inclinación a la bebida incluida, pues están latentes dentro de él, y le promete que recibirá la plenitud de los bienes cuando haya superado las malas inclinaciones que anidan en él, cuando haya sanado plenamente las heridas que han quedado en su corazón. Pero le entrega las arras como parte de la herencia que sus padres le negaron, ¿no? Creo que es una metáfora luminosa, ya que es cierto que este hijo no es culpable de las heridas que sus padres le transmitieron, y por lo tanto en sí mismas
no son un pecado en el sentido estricto del término, pero tiene que luchar contra ellas para no caer en el pecado, del cual ya sería responsable. Pues bien, siguiendo adelante con esta metáfora, y es importante que conozcamos el escenario en el que acontece el designio de Dios para nuestra santificación. La Iglesia es como nuestra segunda madre y padre, que nos da los bienes de gracia por la comunión de los santos. En el bautismo y en el sacramento de la confesión recibimos la gracia que nos aproxima a la Inmaculada, que nos aproxima a la nueva Eva, a la perfectamente redimida. Hoy, día de la Inmaculada Concepción, reafirmamos que nuestro objetivo, el objetivo de nuestra vida es vivir en gracia de Dios. En esto está todo dicho. Este es nuestro objetivo. Cada vez que vemos a la Inmaculada, reafirmamos nuestro compromiso. Viviré en gracia de Dios. Y si caigo, me levantaré rápidamente, no me quedaré caído. Así entendemos, ¿no?, lo que hoy la liturgia nos está mostrando. Así entendemos lo que hemos dicho, de que la belleza es una promesa de felicidad, porque es una promesa de santidad, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuál es la gran lección de María? La gran lección de la nueva Eva es que caigamos en cuenta del terreno, el territorio en el que tenemos que llevar adelante. No podemos vivir como si no tuviésemos un pecado original. No podemos planificar nuestra vida como si no hubiese un desorden dentro de nosotros. Tenemos que partir del terreno en el que estamos. Y desde la situación en la que nos encontramos, pronunciar como María pronunció el hágase. Hágase. Nada es imposible para Dios. Hágase su voluntad. Hay esperanza en que, colaborando con Dios, pronunciando una y mil veces el hágase, abriendo las puertas a la acción de Dios, poniendo nuestras pobres obras, pero nuestros pobres recursos, pero plenamente al servicio de la acción del Espíritu en nosotros. De esta forma, el día de la Inmaculada será también el día de la victoria de Cristo, no solo en María, sino también en nosotros, en esperanza. Queridos hermanos, feliz día de la Inmaculada Concepción de María.